Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta conferencia. Seguro que a Pere le conocéis algunos de vosotros porque ya nos ha dado 3 o 4 charlas sobre diferentes temas del tamaño del universo, de la astrofísica, ¿no? Hay uno por ahí en medio que ahora no me acuerdo cuál era. Sí, el de caída de asteroides. Por ejemplo, este es un poco menos estremecedor, ¿no? Si habéis leído el blog, pues pone lo que yo siempre digo cuando habla Pere, que yo estoy convencido de que el mirar al cielo nos hizo evolucionar como especie, ¿no? El ver aquellas cosas que pasaban, que se veían por... ¿Qué? Sí. Vale. El mirar al cielo y ver las estrellas, otras cosas que se veían, la Vía Láctea cuando no hay luz es impresionante, ¿no? Entonces, por eso intentamos de vez en cuando tener una charla que nos recuerde esa atracción que por lo menos para mí tiene un cielo estrellado cuando salimos al campo una noche de invierno, que suelen ser más limpias si no hay nubes, ¿no? Entonces hoy nos va a hablar de otra perspectiva que también encaja un poco con la idea que tenemos con este ciclo, ¿no?, de ciencia Pangea, que es ver un poco la ciencia en todo su conjunto, ver lo que significa la investigación y ver lo que aparentemente o cuesta mucho dinero, como la astrofísica, o no tiene un uso claro, como la mayoría de las ciencias, cómo eso va dando lugar a muchas aplicaciones, a muchos servicios. La primera charla de este ciclo, que algunos no estabais, ya os he pasado lista y no estuvisteis en la primera, que dieron Marga, Manuel Franco y Fidel Gómez Rouco, pues fue un poco en función de la pandemia que hemos pasado y cómo el haber investigado, por ejemplo, en RNA mensajero, pues nos trajo la mayor solución que hemos tenido ante la pandemia. Eso viene de todos los campos, entre ellos la astronomía y la astrofísica, y aunque el gasto, que dirían algunos, la inversión, que es lo que se debiera decir, es muy grande en los observatorios astronómicos, en las misiones, digamos, que van al espacio. Ahora estamos pensando en volver a la Luna, estamos pensando en ir a Marte, ¿no? No quiero ni pensar lo que eso cuesta mucho, pero todo eso acaba revirtiendo no solo en conocimiento, no solo en reforzar nuestra naturaleza curiosa como especie humana, sino en una serie de productos de los cuales pues nos va a hablar hoy Pere. Como siempre, hoy he salido corriendo de casa, entonces no me he traído el cartel, entonces hay que agradecer a Pangea que nos deje este espacio. El CIB pues es uno de los promotores, la Sociedad Española de Inmunología, la Asociación Española de Científicos, la Fundación DRO, y no sé si viene ya, pero tendrá que venir la Real Sociedad Española de Química, que nos hará una pequeña ayuda que invertiremos en traer algún ponente de fuera de Madrid, porque aquí no pagamos ni tenemos fondos normalmente. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pere. Muy bien, muchas gracias Enrique por la presentación. ¿Se me oye? Sí, ¿me acercas? Vale. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y sí, gracias a Pangea por dejarnos este local, cedérnoslo para difundir distintos aspectos de la ciencia. El de hoy es, como ha comentado Enrique, se basa en esa idea que discutimos un día, ¿no?, de qué ha hecho la astronomía por nosotros. Se trata un poco de comentar lo que para mucha gente es, bueno, hay ciencias que parecen un poco útiles, ¿no? Hay gente que tiene dudas de que algunas ciencias sirvan para algo, y en particular la astronomía es una de ellas. La típica pregunta es, ¿para qué sirve hoy la astronomía? Aunque realmente la pregunta que subyace es otra, es ¿qué beneficios saco yo de esa inversión en telescopios para estudiar unos astros remotos que ni me van ni me vienen? O incluso, no sé, que el dinero que yo invierto en esa astronomía no se podría usar en otra cosa, no sé, cosas de más interés social,
otras necesidades o algo así. Pues bueno, porque trataré un poco de responder a esas preguntas. La primera pregunta, ¿para qué sirve la astronomía? Pues para satisfacer nuestra curiosidad. La curiosidad que el ser humano siempre ha tenido por el cielo, por el universo actual, el pasado, el futuro, para maravillarnos con imágenes, sorprendernos con los fenómenos que se producen en el cielo, todo ese tipo de cosas. Es satisfacer nuestra necesidad, saber un poco y conectarnos un poco con el universo del que nosotros formamos parte. La otra pregunta, la del gasto que mencionaba Enrique. Yo trabajé durante unos años en la puesta en marcha del Observatorio ALMA. Es el observatorio más complejo, más global que se ha construido nunca. Participaron en él 20 países, costó la friolera de 1.300 millones de euros. Allí trabajamos investigadores e ingenieros de muchos países. España contribuyó, durante los 12 años que duró la construcción del observatorio, España contribuyó con algo menos de 40 millones de euros. Para que os hagáis una idea, es lo que costaron los 6 tanques Leopard que España va a ceder a Ucrania después de Semana Santa, parece ser. Si dividimos ese dinero por los habitantes de España, la simple división, resulta que cada uno de nosotros contribuyó a ALMA ni más ni menos que con 80 céntimos. Eso no parece una cantidad astronómica. Es decir, los observatorios astronómicos pueden parecer muy caros, pero la contribución de cada uno de ellos, de nosotros, a cada uno de ellos, pues tampoco es que sea una cantidad astronómica, creo yo. Pero vayamos ahora a lo otro. ¿Para qué sirve? Pues, bueno, como hemos dicho, estudiar los temas más candentes. ALMA, el Observatorio, el Nuevo Telescopio Espacial, por ejemplo, y otros grandes telescopios, nos permiten estudiar nuestras grandes dudas de cómo han nacido las estrellas. Por fin podemos abordar cómo han nacido las galaxias. En esos grandes telescopios no podíamos abordar ese tema. Estudiar esos otros sistemas planetarios que ahora sabemos que existen, conocemos ya 800 y pico. Buscar indicios de vida, que es algo que siempre nos ha intrigado. Si puede haber vida en otros sitios, si podemos ver algunos indicios en alguna atmósfera o algo así. Entonces, bueno, son esos los temas a los que propiamente se dedica la astronomía. No es lo mismo que antes. En la antigüedad, la astronomía pues, se dedicaba a cosas más prácticas, podríamos decir. Sí, se estudiaban el movimiento del Sol y la Luna, pero para establecer calendarios. Los calendarios eran muy útiles para las actividades estacionales, fueran agricultura, ciertos tipos de actividades comerciales, navegación también, incluso, como decía Glaucón de Atenas, para planificar las guerras. El estudio del movimiento del Sol durante el día nos sirve con los relojes de Sol o con los relojes de sombra que también existen, pues para poder planificar nuestras actividades diarias. Horas de trabajo, las horas de las plegarias. Bueno, el estudio del movimiento de las estrellas nos servía para orientarnos, para conocer nuestra posición en el mar o en la Tierra, y luego más adelante ya, pues para desarrollar la geodesia, la cartografía. Tuvo muchas utilidades, muchas aplicaciones la astronomía. Hoy en día, pues, ¿tiene sentido todo eso? Tenemos mapas, tenemos el GPS, tenemos relojes fantásticos, pues ninguna de esas cosas que antes eran el motivo principal de la astronomía, ahora pues ya no lo son. De todas formas, la astronomía, el de construir esos telescopios tan sofisticados que están siempre en la punta de la tecnología, lo que nos lleva es a desarrollar nuevas tecnologías, a innovar, y todo eso puede acabar repercutiendo, y en más ocasiones de las que pensamos lo hace, en cosas que repercuten en nuestra vida, en nuestro bienestar, hasta en nuestra salud, como veremos a continuación. Esa duda que siempre se ha planteado de si la astronomía es algo inútil, como veis, ya se planteaba en tiempos de Platón o en tiempos de Ramón y Cajal, que él decía, atención, que las aplicaciones aparecerán. Podremos tardar años, podemos tardar siglos, decía él. Lo que os puedo decir es que ahora normalmente las aplicaciones llegan a los pocos años, son casi inmediatas. Vamos a poner un ejemplo. Hace 75 años
se construyó el espejo más grande para un telescopio jamás construido hasta aquella época. Era de 5 metros de diámetro, pesaba 15 toneladas, estaba hecho de un vidrio llamado Pirex, que tiene un coeficiente de dilatación muy pequeño. Bueno, es el tipo de cristal de vidrio con el que están hechas las fuentes que usamos en los hornos, ¿no? Resiste muy bien los cambios de temperatura y todo eso. Bueno, se tardó 13 años en fabricar ese espejo. Primero en Nueva York, fabricaron la pieza grande y luego se pulió en California. Y se acabó montando en el telescopio de Monte Palomar, que durante décadas fue el telescopio más grande del mundo. Más grande, pero no satisfacía de todos los astrónomos, por dos razones. La primera, a pesar de estar hecho con Pirex, se dilataba un poco con los cambios de temperatura, entonces perdía eficiencia. Los astrónomos deseaban tener espejos mejores, poder construir espejos grandes, tan grandes como ese, más grandes incluso, pero con un material que también fuera muy resistente, pero sobre todo que se dilatara mucho menos. Bueno, hubo que esperar a finales de los años 70 para que los químicos por fin consiguieran ese material, un material que tenía como marca Ceodur, y con él se empezaron a construir espejos de telescopios. Pues esa era su primera finalidad. El primer telescopio equipado con ese tipo de espejo, con ese material que se dilata 100 veces menos que el Pirex, que he dicho antes, pues se instaló en Calar Alto, en el observatorio que está en Almería, el observatorio hispano-alemán. Y todos los grandes telescopios a partir de entonces pues, están hechos con ese material, tienen espejos hechos con ese material, sea el de Canarias, los de Hawái, los de Chile, pero inmediatamente un material así tan peculiar se empezó a utilizar para otras cosas. Y de hecho, nosotros lo usamos. Muchos de nosotros tenemos ese material en casa y lo usamos a diario. Lo llamamos vitrocerámica. La vitrocerámica, la vitrocerámica se inventó poco tiempo después, está hecha del mismo material que los mejores telescopios del mundo. Y se descubrió ese material por las necesidades de los astrónomos. En fin, otro de los problemas de los telescopios es que, por grandes que sean, si uno los hace muy grandes, recogen mucha más cantidad de luz que uno más pequeño. Pero la atmósfera, sus inhomogeneidades, el viento, causas por el viento, así hace que las imágenes aparezcan un tanto borrosas. Y eso no depende del telescopio, depende solo de la atmósfera del lugar. ¿Hay alguna manera de poder corregir eso? Como sacar el telescopio fuera de la atmósfera, digamos. Pues sí, a finales de los 90 se consiguió una técnica que llamamos óptica adaptativa, que consiste en lo siguiente. Miramos una estrella brillante en nuestro campo visual. Esa estrella brillante la vemos deformada, que centellea, solo podemos ver a simple vista, pues que las estrellas centellean, ¿no? Pues de ese centelleo deducimos qué perturbaciones están ocurriendo en la luz, están afectando a la luz que viene de la estrella. Corregimos, tratamos de compensar esas perturbaciones con un espejo secundario deformable que vamos deformando cada pocos milisegundos para compensar esas alteraciones que produce la atmósfera, y lo que obtenemos son imágenes mucho más nítidas. Son las mismas imágenes sin óptica adaptativa con óptica adaptativa. Ahí las estrellas aparecen como un punto y un objeto extenso aparece decenas de veces más nítido cuando aplicamos la óptica adaptativa. Bueno, ¿eso a qué viene? Pues bueno, alguna vez quizá os han hecho una exploración de retina. Una exploración de retina significa que te incide en el ojo un haz de luz que pasa por la córnea, que si tiene sus pequeñas alteracionnes, por el cristalino, que puede tener sus aberraciones, pasa por unos fluidos que tenemos dentro del ojo que encima se están moviendo, y además cuando el optometrista te dice no muevas el ojo es cuando más se mueve el ojo, por supuesto. Entonces es muy difícil hacer una buena exploración de retina, pero claro, si empleamos la óptica adaptativa, porque al fin y al cabo ese trayecto de la luz dentro del ojo no es muy distinto al trayecto de la luz en la atmósfera, pues podemos compensar todo eso.
y podemos obtener una imagen mucho más nítida de la retina. Eso se consigue y permite estudiar, por ejemplo, los más leves indicios, cuando todavía empieza, enfermedades como la degeneración macular, la retinitis pigmentosa o el glaucoma. Un físico de la Universidad de Murcia, Pablo Artal, por ejemplo, ha sido uno de los pioneros en aplicar la óptica adaptativa astronómica al estudio del ojo, a la caracterización del ojo y a la búsqueda de soluciones para ciertos problemas. Hay otro grupo, la Universidad de Valencia, que lleva como 10 años empleando la óptica adaptativa para estudiar la miopía y la evolución de la miopía, especialmente en niños, por esa gran resolución que da a las imágenes obtenidas con óptica adaptativa. Así que ya tenemos otra aplicación de algo que nació de la astronomía. Bueno, en los últimos años pues todos nos hemos acostumbrado a manejar esos teléfonos que llamamos inteligentes, que se han convertido casi en una prótesis que no soltamos nunca. Pues bueno, tienen una serie de características que las usamos gracias a la astronomía. Vamos a ver cuáles son. Empecemos por Stephen Hawking. Cuando era joven y era más un astrónomo, bueno, un cosmólogo que un showman, que es lo que acabó siendo al final, pues escribió un artículo en el que predecía o conjeturaba que si en el universo hay unos agujeros negros muy pequeños, pueden ir perdiendo energía y al final del todo evaporarse, soltando un pulso de energía electromagnética, desde rayos gamma hasta ondas de radio. Sería algo así, lo que se podía esperar. Unos pulsos cortísimos, de una fracción de segundo, algo difícil de detectar. En un observatorio en Holanda decidieron intentar detectar eso. No sabían muy bien dónde mirar, pero bueno, intentarlo. Dijeron, bueno, conocemos los púlsares, son unas estrellas muy densas, magnéticas, de rápida rotación, que sueltan un montón de pulsos, son casi relojes perfectos, sueltan unos pulsos en intervalos extremadamente regulares. Sabemos eso de los pulsos en onda radio. Vamos a intentar detectarlo en esos hipotéticos microagujeros negros, aunque no sabemos muy bien cómo lo vamos a conseguir, porque, claro, no vamos a tener una ristra indefinida de pulsos, vamos a tener solo uno, va a ser difícil. Pero además ocurre una cosa más, que las ondas de radio se espacian por el espacio a la velocidad de la luz si viajan en el vacío, por el vacío. Pero la galaxia no está vacía, tiene electrones por ahí sueltos. Entonces resulta que las ondas de radio de más alta frecuencia nos llegan antes que las de más baja frecuencia. Entonces los astrónomos de ese observatorio dijeron, bueno, vamos a encargar a nuestro ingeniero que trate de compensar ese retraso que tienen las ondas de más baja frecuencia comparado con las de alta frecuencia, a fin de reunirlas, las que nos llegan un poco distribuidas en el tiempo, pues reunirlas en un único pulso y así tener más posibilidades de detectarlo. Lo intentaron y bueno, fue un fracaso total. No encontraron nada. O bien el radiotelescopio no era suficientemente eficiente, o bien nunca apuntaron a un sitio donde se produjo por casualidad una de esas explosiones. Quizá esos microagujeros negros no existen. Bueno, pues nada. Hay experimentos que fracasan, pues nada, lo dejamos así. El ingeniero John Sullivan pues, se trasladó a Australia a trabajar en otro observatorio y pasados unos años ya las salas de control de los observatorios se estaban llenando de ordenadores por todos lados y cables por todos lados. Y él dijo, pues mira, voy a tratar de ver si puedo sustituir los cables por ondas de radio. Y a uno de los ordenadores le voy a conectar una emisora, a otro de los ordenadores un receptor y a ver si consigo que se comuniquen. Otro fracaso. ¿Qué pasaba? Pues que llegaban la señal de uno al otro directamente, pero también rebotaba en el suelo, rebotaba en el techo, rebotaba en los muebles, rebotaba en la pared del fondo, rebotaba en uno que pasaba por allí. Conclusión, ese pulso o ese uno que mandaba el primer ordenador llegaba distribuido en el tiempo. Dijo, vale, eso de que algo llega distribuido en el tiempo y que yo quiero concentrarlo en una sola señal para que el ordenador receptor reciba
un solo uno y no todo un montón de ecos, pues eso es un problema que es resuelto. Resuelto cuando intentamos detectar esos estertores, el último estertor de los microagujeros negros. Entonces empleó la misma técnica que había desarrollado en aquella ocasión aquí. ¿Y qué consiguió? Pues el primer prototipo del Wi-Fi. Sí, el Wi-Fi, ese Wi-Fi con el cual no podemos vivir, que cuando llegamos a un hotel, antes de pedir el número de habitación, pedimos la clave del Wi-Fi. Pues el Wi-Fi se desarrolló en un observatorio astronómico australiano que mantuvo las patentes durante años hasta que caducaron. Claro. Otra cosa que tenemos en nuestro móvil, aparte del Wi-Fi, es lo que llamamos GPS, que es lo que nos permite saber dónde estamos, con bastante precisión. Realmente el GPS es uno de los varios sistemas de posicionamiento que existen. El GPS es el americano, fue el primero, luego está el Galileo europeo, luego el ruso, el BTS chino, pero bueno, todos ellos son más o menos lo mismo, constan de una serie de satélites en órbita rápida alrededor de la Tierra que van mandando señales que nuestro teléfono capta. Si nuestro teléfono capta al menos 4 de ellas, como le llegan con una etiqueta del tiempo en que ha salido la señal del satélite y de dónde estaba el satélite en ese momento, en qué lugar de su órbita estaba ese satélite, pues haciendo unos cálculos geométricos puede calcular en qué lugar nos encontramos nosotros con respecto de esos satélites y por tanto en qué lugar estamos sobre la Tierra. ¿O no? No, la cosa no es tan fácil, porque la Tierra gira. Y lo que es peor, la Tierra gira de una manera que no es totalmente uniforme alrededor de un eje que no siempre está en el mismo sitio. Entonces, eso fallaría si no supiéramos exactamente cómo está orientada la Tierra en cada momento, el momento en que estamos utilizando las señales del GPS. ¿Cómo podemos saber cómo está orientada la Tierra? Pues mediante una red de radiotelescopios que lo que hacen es observar toda una serie de cuásares, unos cuantos miles de cuásares, que son unos astros cuasistelares tremendamente lejanos, tan lejanos que los podemos considerar inmóviles y por lo tanto constituyen una referencia fija en el espacio. Con esas observaciones acabamos sabiendo cómo está orientada la Tierra en cada instante y podemos, transmitiendo esa información a los satélites de GPS, saber dónde está cada satélite de GPS en ese momento en que nos manda las señales a nosotros y así calcular nuestra posición sobre la Tierra. Si no estuvieran esas señales, el GPS sería casi inútil. España colabora en esa red de radiotelescopios con los radiotelescopios que están en el Observatorio de Nieves en Guadalajara. Bueno, vamos a hablar ahora de una cosa más que tenemos en el teléfono móvil y a lo que también ha contribuido la astronomía, que es a la cámara fotográfica. Durante años, siglos, milenios, la observación se hizo a ojo. Aunque fuera a través del telescopio, pues mirábamos a través del telescopio. Solo en el siglo XIX se empezó a incorporar la fotografía en la astronomía. De hecho, John Herschel, un astrónomo, fue el primero que consiguió un fijador químico para plasmar las imágenes de forma permanente en un soporte, ¿no? Por ejemplo, un papel. De hecho, a él debemos esas palabras obsoletas hoy en día de positivo, negativo. ¿Os acordáis, no? De cuando decíamos eso de los positivos y los negativos. Pues bueno, fue John Herschel. Durante todo el siglo XX, la colaboración entre las industrias de la fotografía y los astrónomos ha sido constante, especialmente con Kodak. Iban desarrollando Kodak emulsiones cada vez mejores, más adaptadas o con menor grano, más adaptadas a las necesidades de los astrónomos, por ejemplo, para estudiar la superficie del Sol o cosas así. Y eso repercutía, porque luego esas emulsiones tan peculiares acababan usándose para otras cosas, para la industria e incluso para el arte. En el año 76 se estaba diseñando el Observatorio Espacial Hubble y ahí se tomó una decisión revolucionaria. En lugar de equiparlo con el tipo de cámaras fotográficas habituales en ese tipo de telescopios espaciales, decidieron equiparlo con una cámara digital basada en un dispositivo muy extraño llamado CCD. Era un dispositivo que unos habían inventado como memoria de ordenador y que como memoria de ordenador no sirvió.
pero sí descubrieron que respondía mucho a la luz. Se le daba un poco de luz, respondía mucho mejor que una emulsión fotográfica, que la mejor emulsión fotográfica. Es decir, caramba, eso puede servir para sacar fotografías. Además, la respuesta era lineal, es decir, a doble de luz, doble de voltaje. Fantástico. A tomar la decisión del telescopio espacial, hubo que convertir lo que pretendía ser una memoria de ordenador en una cámara fotográfica. Y eso llevó su tiempo, su investigación, sus desarrollos. Los astrónomos en los observatorios más avanzados intentaron también participar en ello. Se convirtió ya en un proyecto de mucha gente para conseguir que los dispositivos CCDs acabaran siendo el soporte de una cámara fotográfica en la que respondiera, o sea, que diera una imagen fidedigna de lo que se estaba observando. Y además se descargara rápidamente, tuviera varios modos de funcionamiento, se trató de eliminar el ruido de fondo que tenía inicialmente ese dispositivo. Bueno, se convirtió en algo que realmente servía como cámara fotográfica. Y las primeras imágenes que nos suministró el telescopio espacial Hubble, la verdad que nos impresionaron a todos. Bueno, claro, esas cosas no acaban nunca aquí. Siempre hay que tratar de buscarle utilidad a eso, más allá de los caros instrumentos astronómicos. Y se empezaron a fabricar las primeras cámaras digitales basadas en dispositivos CCD. Eso fue a principios de los 90. Las primeras cámaras costaban como 10.000 euros. Que bueno, que no eran como para que la compráramos cualquiera de nosotros. Pero poco a poco la cosa se fue desarrollando, se fueron abaratando. A finales de los años 90 ya se comercializaban para el público en general, y hoy en día en nuestro teléfono móvil estamos usando cámaras CCD basadas en, cámaras fotográficas basadas en los dispositivos CCD. Esas fotos que intercambiamos con el wifi, pues se han conseguido, digamos, de alguna manera, gracias a la fotografía digital que se desarrolló y perfeccionó gracias a las necesidades de los astrónomos. Bueno, ha habido varias revoluciones técnicas a lo largo de la historia en astronomía. Hay tres que son las principales, digamos. Una fue la sustitución del ojo primero por un telescopio. Un telescopio que recoge mucha más luz que nuestra pequeña pupila, por tanto permite ver astros más débiles. Sustituimos la retina y nuestra memoria, que es bastante dudosa, por la fotografía, la que es permanente. Y luego hubo una tercera revolución, que fue que empezamos a observar el universo, la emisión de los astros, en luces no visibles, en ondas de radio, en luz infrarroja, en ultravioleta, en rayos X. Que además, ultravioleta y rayos X no atraviesan la atmósfera, con lo cual hemos tenido que colocar los telescopios de ultravioleta o de rayos X fuera de ella. Con un pequeño problema. Sabéis que las ondas electromagnéticas, la luz, viajan en unos paquetitos que llamamos fotones. De día, cuando salimos a la calle, entran en nuestro ojo pues billones de fotones cada segundo. Sin embargo, un telescopio de rayos X que intenta captar los rayos X que emite una estrella lejana, puede que le llegue un fotón cada segundo. Y no queremos perderlo. Por lo tanto, hay que equipar esos telescopios con unos sistemas que detecten los fotones uno a uno, que sean extremadamente sensibles a la llegada de fotones de rayos X. Ha evolucionado la cosa un montón, se consiguió, por supuesto, se estudiaron estrellas, se estudiaron otros astros, al final se ha cartografiado todo el cielo en rayos X. Aquí es una proyección un tanto peculiar que se asemeja a una proyección como las de la Tierra, ¿no? La Vía Láctea estaría por aquí, extendida como en el Ecuador, podríamos decir, ¿no? Pues bien, esos sistemas para captar cantidades ínfimas de rayos X se han utilizado para otras cosas. Por ejemplo, los escáneres de seguridad que hay en aeropuertos, en el AVE o en organismos oficiales, ahora utilizan unas dosis de rayos X mucho más bajas que las que se utilizaban al principio. Recordaréis que al principio, si uno metía aquí un carrete de fotos, se velaba. Si uno metía una cinta magnética, se destruía. Si uno metía por error
un ordenador portátil, adiós ordenador. Ahora no. Ahora nuestro queridísimo teléfono móvil pasa por esos controles de rayos X una y otra vez y otra vez y otra vez y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque están usando unos detectores de rayos X que se inventaron para astronomía y que permiten usar unas dosis de rayos X mucho más bajas. Y lo mismo ocurre con los tags. En los tags de hoy en día se utilizan unas dosis de rayos X que son decenas de veces más bajas que los tags de hace simplemente un par de décadas. Y es gracias al desarrollo de la astronomía de rayos X. De hecho, la astronomía ha participado en la invención del TAC. Sí, es una cosa curiosa. El TAC se inventó, se pudo desarrollar, bueno, para empezar, el TAC lo que hace es generar una imagen tridimensional del cuerpo a base de tener una serie de emisores de rayos X y una serie de detectores de rayos X. Los médicos estaban deseando tener algo que permitiera hacer una imagen tridimensional de una parte del cuerpo humano. Siempre se ceñían a las radiografías, que te dan una imagen colapsada en dos dimensiones, ¿no? ¿Cuándo se pudo diseñar el TAC para obtener imágenes tridimensionales del cuerpo? Pues cuando se desarrolló la electrónica lo suficiente, cuando se desarrollaron los ordenadores lo suficiente y cuando la radioastronomía había diseñado o desarrollado un sistema de reconstrucción de imágenes muy sofisticado. ¿Por qué la radioastronomía tuvo ese problema? Bueno, los astrónomos ópticos sacaban fotografías tan bonitas de una galaxia como esta, pero los radiotelescopios no permitían hacer un cartografiado en rayos X, en ondas de radio de esa galaxia, porque ellos veían esa galaxia como si fuera un punto. Para poder ver detalles ahí, hubo que inventar un sistema que combinaba las señales de toda una colección de radiotelescopios y combinarlos de tal manera que permitieran ver los detalles de la emisión de ondas de radio de esa galaxia. Ese sistema se llama síntesis de apertura y al que lo concibió le dieron el premio Nobel de Física porque fue realmente algo espectacular. Utilizando un conjunto de radiotelescopios, sacar una radioimagen con sumo detalle de esa galaxia. Pues bien, cuando se quería desarrollar el TAC, ¿a dónde recurrieron los que estaban en ese proyecto? Pues a los radioastrónomos. A los radioastrónomos porque ellos sabían reconstruir imágenes a partir de conjuntos de detectores. Y así, astrónomos como Ron Bracewell o Althusser pues fueron llamados a esos laboratorios y ellos ese proceso de reconstrucción de imágenes de dos dimensiones lo generalizaron a tres dimensiones. Y no solo eso, cuando llegó la idea de la resonancia magnética, también para hacer imágenes tridimensionales del cuerpo, de las partes blandas del cuerpo, pues también recurrieron de nuevo a Ron Bracewell para que desarrollara o participara en el desarrollo del software necesario para generar esas imágenes tridimensionales por resonancia magnética. ¿Y por qué he puesto ahí a Edward Purcell, otro radioastrónomo? Pues porque él es el que descubrió el fenómeno de la resonancia magnética. No el aparato, sino el fenómeno físico. Y le dieron el premio Nobel por ello. O sea que ahí tenemos dos radioastrónomos involucrados en la resonancia magnética. Bueno, los PET también generan imágenes tridimensionales basadas en esos mismos algoritmos de la síntesis de apertura generalizada. Bueno, pasemos ahora a otro tipo de proyectos más lúdicos. La distancia de la Tierra al Sol. Nos vamos al siglo XVIII. Los astrónomos se planteaban que querían conocer la distancia de la Tierra al Sol. Se pusieron de acuerdo astrónomos de varios países, incluso de países que estaban en guerra entre sí, se pusieron de acuerdo en iniciar una campaña, que es la primera campaña científica de cualquier tipo jamás emprendida. Claro, habría gente en aquella época que diría: la distancia del Sol, que es una tontería, ¿qué me sirve a mí saber la distancia del Sol? Pues bueno, a él quizás no le sirve de nada, pero a nosotros, como veremos, sí nos ha servido. El fenómeno que emplearon, uno de los fenómenos que emplearon para eso, para determinar la distancia del Sol, fue la observación de lo que llamamos tránsitos de Venus, que son los pasos de Venus por delante del Sol. Un fenómeno rarísimo. Ocurre
a lo sumo 2 veces por siglo. En el siglo XX no ocurrió ninguna vez. Si nos colocamos en distintos lugares de la Tierra y vemos pasar Venus por delante del Sol, desde distintas latitudes veremos que pasa por distintos sitios. Y conociendo las posiciones de los observadores y viendo la trayectoria que ha seguido Venus por delante del Sol, pues haciendo un cálculo geométrico sacaremos la distancia al Sol, a Venus. Y sabiendo la de Venus sacamos también la distancia al Sol. Para ello, pues claro, hubo que desplazar astrónomos por todo el hemisferio donde se podía ver ese fenómeno. Viajaron ahí en barco, fueron atacados, les pasó todo tipo de historias, a unos y otros, algunos tardaron años en poder volver. Todos lo que pretendían era, desde su punto de observación, a ver el instante en que el disco de Venus, que no se ve porque el Sol nos deslumbra, empieza a morder a la superficie del Sol hasta que entra totalmente, y luego ese rato en el que Venus está saliendo del Sol. Bueno, la cosa no salió mal del todo, pero al llegar al siglo XIX, pues todos dijeron, ahora que sabemos más, que tenemos mejores telescopios, que sabemos mejor cómo hacer esas cosas, pues vamos a tratar de mejorar lo que se hizo en el siglo XVIII. Y además hubo quien dijo, bueno, pues tenemos ya la fotografía, ¿por qué no emplear la fotografía para ello? Ahí tenemos una fotografía tomada en aquella época de Venus sobre el disco solar. Un ingenioso astrónomo francés llamado Jules Janssen se le ocurrió lo siguiente: voy a hacer un aparato que automáticamente tome secuencias de fotos. Lo llamaron revólver fotográfico porque lo que tenía era en un disco un montón de daguerrotipos, 48 daguerrotipos, que se iban moviendo, se iban desplazando e iban sacando fotos del Sol. En esos momentos en que Venus entra a la superficie del Sol y en esos momentos en que sale de la superficie del Sol. Bueno, la idea resultó tan atractiva que los ingleses copiaron el invento y construyeron otros 7 más. De forma que al final hubo 8 revólveres fotográficos por el mundo tomando imágenes del tránsito de Venus. Bueno, el resultado fue este. Bueno, no es muy allá, ¿verdad? Fue un poco decepcionante. ¿Por qué? Porque estaban utilizando daguerrotipos, que no es algo muy sensible a la hora de sacar fotografías. Además, Janssen se fue a Nagasaki a hacer la observación, se le nubló un poco el cielo, tal. Bueno, eso es lo que salió. Pero él mismo dijo, si alguien puede sacar fotografías con una emulsión mejor, pues quizá se puede emplear, hacer fotografías animadas para otros campos científicos, no solo para astronomía. Y así otro francés, un naturalista llamado Etienne Marguerite, empezó a sacar fotos del vuelo de las aves, del andar de los animales, del correr de los caballos. Resultó una cosa realmente interesante. Unos años después hubo otros franceses, un par de ingenieros de Lyon, que decidieron que podían tomar imágenes y luego proyectarlas en una pantalla. Acabaron de inventar el cine. O sea que un proyecto puramente astronómico de determinar esa tontería que era la distancia de la Tierra al Sol dio lugar a un desarrollo técnico que poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en lo que ahora es una gran industria y un arte y que nos ha dado tan buenos momentos, el cine. Y hay aplicaciones puramente astronómicas, pero claro, estoy hablando todo el rato de aplicaciones que han sido indirectas, que han salido de un espejo en telescopio a una vitrocerámica, o cosas así, ¿no? Hay aplicaciones que sean realmente puramente astronómicas, como era antes el reloj de sol. Pues bueno, quizá podríamos considerar así lo de medir la rotación de la Tierra con precisión para poder dar al GPS, a los sistemas tipo GPS, la precisión que tienen ahora, que es tal que hasta nos pueden decir en qué acera de la calle estamos, ¿no? Pero hay otras. Por ejemplo, el patrullaje de las emisiones del Sol, de la actividad solar. El Sol no es un astro tranquilo, nos parece tranquilo cuando lo vemos así, a ojo, pero si uno lo mira con detalle ve que en él pasan muchas cosas. Hay fulguraciones, hay explosiones en la superficie. ¿Y qué ocurre si esas explosiones se dirigen hacia la Tierra?
pues pueden producir daños, y los han producido, como veremos. Entonces, hay una serie de telescopios en satélites que están observando continuamente el Sol. Está SOHO, está SDO y hay otros que tratan de observar todos los detalles, lo más minúsculo que se pueda ver, para tratar de determinar cómo es la actividad solar, predecir cómo puede evolucionar en los próximos horas, próximos días, y así poder mandar avisos en el caso de que se prevea que puede llegar algo a la Tierra y hacer algún tipo de daño. Lo que sale del Sol son radiaciones, por ejemplo rayos ultravioleta, rayos X, pero también son partículas que llegan a la Tierra, interaccionan con el campo magnético y dan lugar a tormentas magnéticas. O sea, hay una especie de, como de tiempo espacial, ¿no? Que tenemos que vigilar, que hacer previsiones de tormentas magnéticas. ¿Por qué? Pues porque desde que tenemos tecnología basada en electricidad, esas tormentas magnéticas nos afectan. Veamos algunos casos. En 1859, cuando ya funcionaban los telégrafos, hubo una tormenta geomagnética, entonces no sabían qué era, ¿no? Pero hubo una tormenta geomagnética tremenda, posiblemente la más intensa que conocemos. Afectó no solo a las líneas telegráficas, sino que hubo muchos telegrafistas que sintieron una descarga eléctrica, algunos aparatos se incendiaron incluso, bueno, quedaron muy sorprendidos, no supieron cuál era la causa de aquello, pero bueno, siguieron con la telegrafía, por supuesto. Hasta el año 72. En el año 1872 hubo otra tormenta geomagnética que interrumpió la telegrafía por los cables transatlánticos que estaban conectando Europa con Estados Unidos. Y fue en esa ocasión que el astrónomo italiano Angelo Secchi relacionó esa interrupción con una tormenta, una erupción solar, perdón, que él había visto en el Sol 3 o 4 días antes. Caramba, dice, eso puede que tenga algo que ver una cosa con la otra, ¿no? Y efectivamente tiene que ver. Desde entonces se patrulla el Sol, se vigila el Sol porque sabemos que puede afectar a comunicaciones, como por ejemplo las telegráficas de aquella época. Tenemos así que sí, las tormentas geomagnéticas, las erupciones solares nos dan lugar a unas bellas auroras boreales, pero también nos dan a unas nefastas tormentas geomagnéticas. Y vamos a ver unos cuantos casos más. En 1967, los radares y comunicaciones de radio que tenía Estados Unidos instalados por la zona norte de Norteamérica sufrieron alteraciones, interrupciones, bloqueos. Dijeron, son los rusos. Estamos en plena Guerra Fría, claro, entonces tenían que ser los rusos, que debían querer mandar sus bombardeos y bombardear con bombas atómicas a Estados Unidos. Así que pusieron en alerta a todos sus aviones de caza, interceptores, para eso. Bueno, no llegaron a volar porque finalmente se restableció tanto las comunicaciones, se restableció también los radares y se dieron cuenta de que sí, que había habido una tormenta geomagnética que había causado todo ese problema. En otra guerra, la de Vietnam, en el año 72, pues otra tormenta geomagnética hizo estallar toda una serie de minas de activación magnética que estaban frente a la costa de Vietnam. En el año 89 hubo una caída de la red eléctrica en Quebec. Fue una tormenta que afectó solo esa zona de Canadá. Saltaron o se averiaron una serie de disyuntores y se quedaron sin electricidad durante 9 horas. Esta fue realmente fuerte porque varios satélites fueron afectados e incluso hubo uno de observación solar, es el Solar Maximum Mission, que sufrió una alteración de su órbita, perdió el control un tiempo después y al final acabó cayendo a la atmósfera y ardiendo. O sea que hay que vigilar muchas cosas. Como veis, las tormentas geomagnéticas pueden tener muchos efectos. Esos son unos cuantos ejemplos. Bueno, hace poco, en 2015, hubo una interrupción de todo el sistema de control aéreo en Suecia durante una hora o algo así por culpa de otra erupción solar. ¿Y qué ocurriría si hubiera otro evento Carrington, uno tan fuerte como el del año 59? Pues
hoy en día nos afectaría muchísimo, porque dependemos de la electricidad en muchísimas cosas. Están los satélites que tenemos alrededor de la Tierra, satélites de comunicaciones, satélites de exploración, los de GPS. En la Tierra tenemos redes eléctricas, redes de comunicaciones de todo tipo. Un evento Carrington realmente intenso podría afectar todo eso, nos podría dejar durante horas, quizás días, quizás semanas, dependiendo de su intensidad, nos podría dejar sin comunicaciones, sin telefonía, sin WhatsApp. ¡Qué horror! Pues todo el teletrabajo anulado, todas las gestiones de los bancos anuladas, todos los sistemas de seguridad que se basen en radares y demás anulados. Y curiosamente, como es algo tan extraño, como es algo que no ha ocurrido recientemente de manera así de intensa, no se considera como un posible efecto catastrófico de esos que cubren los seguros. De hecho, hay instituciones e incluso casas de seguros que están estudiando un poco qué podría pasar en ese caso, cuáles podrían ser las consecuencias económicas de todo eso. Y se encuentran con que podrían ser tremendas, dependiendo de la intensidad y la duración, y en particular si afectan sobre todo el hemisferio norte, que es el más tecnológicamente dependiente, pues podría hacer realmente mucho daño. Lo estiman como que podría llegar incluso a centenares de millones de euros por millón de habitantes en esos países afectados, porque afectaría a prácticamente todo, ¿no? Además es muy curioso, porque ese tipo de fenómenos afectaría más precisamente a los países más ricos, que son los más tecnológicamente dependientes, ¿no? Algo que puede ser más catastrófico aún, pero menos habitual, es la posible caída de un asteroide sobre la Tierra. Es algo que ha ocurrido. El último así muy catastrófico ocurrió hace unos 65 millones de años. Hace tiempo de ello. Es el que acabó con el 75% de las plantas, 75% de los animales, incluidos los dinosaurios no voladores. Cuando se tuvo conciencia de eso, que fue en los años 80-90, se empezó a planificar que teníamos que evaluar mejor esos riesgos cósmicos. Y bajo una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional se empezaron una serie de trabajos de evaluación de riesgo de impactos cósmicos que llevaron a buscar todo lo que podamos encontrar que pueda acercarse a la Tierra y que pueda producir ese tipo de daños. A día de hoy se conocen unos 1.200.000 asteroides, unos 4.500 cometas, se siguen descubriendo como unos 100.000 objetos al año, nuevos. Dentro de un par de años se pondrá en marcha un telescopio llamado LST, pero que le han cambiado el nombre, ahora lo llaman Vera Rubin, por el nombre de una prestigiosa astrónoma norteamericana, que se cree que puede llegar a detectar mínimo 500.000 de objetos nuevos cada año y seguir la órbita de todos ellos. Pero los que son potencialmente peligrosos, digamos, los que se acercan un poco a la Tierra, son muchos menos. La mayor parte de todos esos astros, asteroides o cometas, están muy lejos. De los que podríamos decir que son potencialmente peligrosos, porque por su tamaño, por su cercanía, podrían en algún momento acercarse demasiado a la Tierra, pues conocemos unos 2.300 que creemos que son más o menos la mitad del total. Grandes me refiero a más de 100 metros de tamaño, más de 100, 150 metros, una cosa de ese estilo, y que pasen en el próximo siglo, en los próximos 100 años, a menos de 8 millones de kilómetros de la Tierra. Pues bueno, 8 millones de kilómetros es muy lejos, ¿no? Pero bueno, es que las órbitas se perturban cuando se acercan a un planeta grande. Bueno, hay que vigilar un poco todo eso, ¿no? En el último año, el año 2022, por ejemplo, han pasado 125 asteroides más cerca de la Tierra de lo que está en la Luna. La mayor parte son mucho más pequeños, son objetos de decenas de metros o algo así, ¿no? Y muy cerca de la Tierra, por debajo de 10.000 kilómetros de altura, o sea, por debajo de los GPS y de los satélites meteorológicos y todo eso, pues han pasado 6 asteroides, 2 de los cuales chocaron con la Tierra.
Se descubrieron unas horas antes, pero bueno, como tenían 1 o 2 metros de diámetro, pues tampoco era nada preocupante, ¿no? O sea que, bueno, continuamente se están descubriendo objetos de ese estilo. Afortunadamente la mayor parte son muy pequeños. Pero bueno, estamos pendientes de... ¿Y si aparece el grande? ¿Qué ocurre cuando aparece uno un poco más grande? Por ejemplo, el 27 de febrero de este año se descubrió uno desde la isla de La Palma que tiene un diámetro de unos 50, 60 metros. Se fueron haciendo observaciones durante una serie de días. A medida que se van teniendo observaciones, uno puede empezar a calcular una órbita. La órbita al principio es muy incierta. Hay que ir haciendo más y más observaciones para ir determinando, fijando mucho mejor esa órbita. Y al principio, hacia el 8 de marzo, entró en lo que llamamos la lista Centinela. Es una lista de objetos que hay que vigilar. Estaba en el nivel más bajo, en el nivel 1 de 10 niveles. 10 niveles es que cae sobre la Tierra y que es muy grande y que lo destroza todo. Bueno, el nivel 1 es que hay que vigilarlo, que hay que seguir observándolo para ver si mejoramos su órbita y vemos si se va a acercar peligrosamente o no a la Tierra. Bueno, al cabo de 3 días, con tantos observatorios observándolo y recalculando la órbita, sí salió ya de la lista Centinela, o sea, no hay ningún peligro. El día en que más se acercó a la Tierra fue el 25 de marzo, pasó a 175.000 kilómetros, que es algo así como la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna, y el 3 de abril de 2026, que es cuando se va a volver a acercar de nuevo, va a pasar a 1 millón de kilómetros, según la última determinación de la órbita. De manera que, bueno, que no hay riesgo, de hecho no hay riesgo que vaya a chocar con la Tierra en los próximos 100 años. Por otra parte es relativamente pequeño, 50 y pico metros, pues tampoco es muy grande. Otras cosas que se están haciendo es, ¿y si viene uno un poco más grande? ¿Podemos desviarlo? Y eso es lo que se ha intentado hace poco. Hace 5 meses se envió un proyectil de un poco más de media tonelada a chocar contra un asteroide y ver si éramos capaces de alterar su trayectoria. Y funcionó. De hecho, funcionó mejor de lo que esperábamos. Con lo cual, hemos validado ese tipo de procedimiento para desviar un asteroide en caso de que fuera a chocar con la Tierra. La verdad es que basta con desviarlo un poquito, si se desvía suficientemente pronto, porque un poquito, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo más y más y ya no choca con la Tierra. Pues, bueno, eso funcionó. Otro tipo de estudios que se hacen es el de mandar sondas a asteroides para tomar muestras y así saber la consistencia de la superficie, la composición de la superficie y poder estudiar mejor si queremos mandar a un impactador a un asteroide, cómo tiene que ser, hacerlo mejor que esa primera vez. Pues bien, hace unos días, tuvimos además una noticia de interés científico, y es que la sonda Hayabusa, japonesa, que tomó muestras del asteroide Ryugu, las trajo a la Tierra, se han analizado en el laboratorio y se ha descubierto que en esa muestra hay moléculas de vitamina B3 y moléculas de uracilo. Uracilo es una de las bases nitrogenadas, de las 4 bases nitrogenadas que forman parte del famosísimo ahora ARN. Pues bueno, eso tiene interés desde el punto de vista astrobiológico, por supuesto. ¿Y si apareciera uno? Pues bueno, lo que se hace de vez en cuando son ensayos, simulacros. Vamos a ver qué ocurre si descubrimos un objeto mucho más grande que el que acabamos de ver, cómo coordinamos las actividades en distintos organismos en la Tierra. Pues eso se hace de vez en cuando. A veces se ha hecho en el 2021, se ha hecho en el 2022, se han involucrado en ellos 100 astrónomos, agencias espaciales y otra gente, que lo que se trata es de hacer, primero, búsquedas. Si se encuentra algo así llamativo, un astro con una órbita como la que acabamos de ver antes, que caramba, parecía que había cierta probabilidad de que pasara excesivamente cerca de la Tierra, pues calcular su órbita, irla calculando cada vez mejor a base de observaciones y más observaciones, caracterizarlo físicamente para saber de qué está hecho, si es rocoso, si es más bien carbonáceo, si es más bien helado como parte de un cometa,
evaluar la posibilidad de impacto y, en caso de que hubiera impacto, pues tratar de ver dónde y cuándo ocurriría eso y qué medidas se pueden tomar, qué medidas preventivas se pueden tomar. Si hay suficiente tiempo, pues tratar de desviarlo, pero buscar la mejor manera de desviarlo. Para ello se emplean desde telescopios que buscan y determinan la órbita, radiotelescopios que fijan aún mejor la órbita, permiten aún fijar mejor la órbita porque además determinan posición pero también velocidad, telescopios infrarrojos que lo que hacen es ver las características físicas, incluso superficiales, de ese asteroide, y así hacemos todo un simulacro de defensa planetaria. ¿Por qué? Porque algún día nos podríamos encontrar con que uno un poco grande pues chocara con la Tierra. Este es un simulacro de uno de unos 400 metros de diámetro que choca, como no, en Nueva York, como siempre. Pues bueno, había un buen cráter, ¿verdad? La bolsa de Nueva York que hacer puñetas. Bueno, en fin, si nos preguntamos qué ha hecho la astronomía por nosotros, pues hemos visto unas cuantas respuestas. Hay muchas más. Hay muchas aplicaciones a la industria, muchas aplicaciones a la medicina, que no podemos contar todo aquí porque es demasiado, ¿no? Pero bueno, creo que os he dado un poco una panorámica y... ¿Tengo un par de minutos? Sí, gracias. Pues os voy a contar un relato. Estoy yo cocinando con mi cocina de vitrocerámica mientras consulto las recetas con mi teléfono móvil conectado al wifi de casa. Tras comer, pues me voy con el coche, con el navegador, GPS, pues llego hasta el hospital. En el hospital me hacen un TAC con unas dosis de rayos X bajísimas, gracias a la astronomía de rayos X que hemos dicho. Después salgo y para relajarme me voy al cine. Recordense del revólver fotográfico, ¿no?, de Janssen. En el cine echan una película de catástrofes, de esas que un asteroide va a chocar contra la Tierra, pero bueno, ya en esa época pues ya se sabe cómo desviarlos y tal, y al final consiguen que el asteroide no choque con la Tierra, a base de impactar algo con él, porque claro, ahora no podemos contar con Bruce Willis, que ya el pobre no está para estos tropes. Bueno, al día siguiente me llaman y me dicen, todo bien, no te preocupes. Así que digo, pues me voy de vacaciones, me voy a hacer un viajecito, cojo mi móvil como cámara fotográfica, como wifi, como GPS, claro, para saber dónde estoy. Me voy al aeropuerto, paso por un escáner que no machaca mi teléfono móvil, porque usan muy pocos rayos X, con lo cual paso tranquilamente, y me voy a Egipto a ver las pirámides. Y allí me entero de que a la pirámide de Keops, la más grande, le acaban de hacer un TAC. A una pirámide. No con rayos X, no, claramente. ¿Cómo le han hecho un TAC? Pues bueno, pues se les ocurrió a unos científicos japoneses lo siguiente. La Tierra está bombardeada continuamente por unas partículas que llamamos rayos cósmicos. Básicamente son protones o núcleos de helio, o sea, núcleos de hidrógeno o núcleos de helio, que llegan a velocidades cercanas a la luz, llegan en todas direcciones, impactan contra la atmósfera terrestre, destruyen los átomos de la atmósfera y generan una lluvia de unas partículas efímeras muy penetrantes que llamamos muones. Los muones se pueden detectar. Entonces, lo que hicieron los japoneses fue poner un montón de detectores de muones alrededor de la pirámide y fueron detectando esos muones que habían atravesado la pirámide en todas direcciones. Y así reconstituyeron una imagen tridimensional de la pirámide. ¿Y qué encontraron? Pues las cavidades habituales y una nueva cavidad desconocida, tan grande como tan grande que todo el mundo lo visitamos cuando vamos por allí, ¿no? Pues bueno, los rayos cósmicos y la reconstrucción de imágenes 3D ha ayudado a los arqueólogos a conocer mejor la pirámide de Egipto. A los arqueólogos pues, pueden decir que se han puesto muy al día al hacer ese tipo de experimentos. En el viaje de vuelta, pues nada, me pregunto ¿qué beneficios inesperados, qué aplicaciones que ni sabré que nos va a dar la astronomía en el futuro, que espero que sigan siendo muchas. Gracias.
Voy a coger el otro. Sí. Y tú contestas con ese. Pues muchas gracias, Pere. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. Ahora es el tiempo de preguntas. Muy bueno, ha estado muy interesante. Acércate un poquito más. Has puesto ahí, por ejemplo, el tránsito de Venus en tiempos anteriores a los relojes, digamos, de precisión. Para sacar la distancia al Sol realmente saldría muy imprecisa, ya que los barcos no tenían un reloj, digamos, válido, medianamente válido. Sí, así es. Lo que hacían es que llegaban al lugar de observación con meses de antelación a ser posible, o sea, para determinar primero la posición geográfica precisa, porque eso era necesario para luego poder hacer los cálculos, ¿no? Que saber dónde uno está con precisión. Pero además trataban de poder observar en ese lugar algún otro fenómeno que les permitiera conocer la hora. Por ejemplo, un eclipse de luna, como las efemérides que uno tiene, que te hacen predicciones de los eclipses de luna y de los eclipses del sol con antelación, pues podían observar el eclipse de luna desde aquel lugar y así saber su hora local. Y esa hora transferirla a la hora de París, a la hora de Greenwich o a la hora que fuera, ¿no? A la hora posteriormente, cuando se hicieran los cálculos, se reunieran todos los datos tomados en el Índico, en Indonesia, en Europa o donde fuera que se distribuyeran los astrónomos. Pues sí, necesariamente necesitaban una hora buena, no había cronómetros precisos todavía y lo hacían así. ¿Qué distancias les salió? Pues muy parecida a la que ahora sabemos, que son 150 millones de kilómetros, pues salió francamente bien. Sí. Muchas gracias, Pere. He tenido una pregunta sobre el asunto de desviar el asteroide, que incluso salió con más eficacia de lo que se esperaba, ¿no? Eso puede ser positivo, pero ¿no es en el fondo un error de predicción? ¿En qué sentido? Es decir, que si esperaba que se desviase no sé cuántos grados y se desvió más, es que no habían calculado bien. Bueno, no se sabía cómo era la superficie. Entonces, el choque, según cómo es la superficie, el choque no solo es el impacto que da, sino también la reacción de todo lo expulsado. Resulta que expulsó más cantidad de material del previsto, con lo cual, al expulsar más cantidad de material, por efecto de reacción, el efecto sobre el asteroide fue mayor que lo que se había esperado. Por eso es interesante poder tomar muestras in situ y luego poderlo hacer también remotamente de cómo es la superficie, de su solidez, su textura, de qué está hecha, porque todo eso nos ayuda, como he dicho luego, a planificar mejor otro impacto que queremos hacer. Y luego, eso fue una misión planificada con mucha antelación, sí. Para un objeto que se conocía muy bien. Sí. Si de verdad llega uno con mucho riesgo, ¿da tiempo a lanzar algo para interceptarlo y desviarlo un poco? Depende de los años. O sea, si se detecta con 10, 20, 30 años, pues yo creo que sí. Tiene que decir que sí. Claro, si es dentro de un año, como en las películas de Hollywood, pues no. En Hollywood todo ocurre muy rápido, ¿no? Entonces no hay tiempo para nada. Hay una explicación muy bonita de la astronomía que, bueno, es que la verdad es que muchas veces surge sin esperarlo, que es, por ejemplo, cómo se solucionó el problema del agujero negro, que fue estudiando la atmósfera de Venus. Entonces, Venus fue un planeta gemelo a la Tierra, pero algo no funcionó, algo funcionó mal y ahí hay un efecto invernadero enorme. Y analizando eso, pues se logró saber y empezar a corregir lo del agujero negro en la Tierra. No sé qué es eso del agujero negro en la Tierra, nunca Pues, he oído hablar de él. Bueno, pues eso fueron... Sí, el agujero de ozono. Ah, de ozono. Sí, vale, sí. vale. Es que he dicho agujero Agujero negro. Sí, sí, es que estábamos hablando del agujero. Estábamos ya Sí, sí, sí. Estaba asustado yo. Bueno, el estudio de
de la atmósfera de Venus ha ayudado mucho, porque mientras se estudiaba solo la atmósfera terrestre, era un ejemplo. Cuando hemos podido estudiar la atmósfera de Marte, que es mucho más tenue, la atmósfera de Venus, que es mucho más espesa, tiene 70 atmósferas de presión en superficie, y ahora empezamos a estudiar incluso atmósferas de otros planetas en otros sistemas solares, pues todo eso acaba repercutiendo en generar nuevas herramientas, incluso para estudiar nuestra propia atmósfera, estudiar los aerosolos en nuestra atmósfera, cosas así. O sea, empezamos a estudiar el planeta Tierra como si fuera un exoplaneta, como si los viéramos desde lejos, ¿no? Entonces eso está ayudando también a conocer mejor el comportamiento de la atmósfera en la Tierra. Es muy interesante porque está todo ligado, ¿eh? Y además en mezcla gente muy diversa. Hay meteorólogos, físicos de la atmósfera, geofísicos, astrónomos. Entonces esa unión de cantidades de experiencias distintas, aportando cada uno su idea, su ingenio, está siendo muy, muy productivo. Veo que pones ahí abajo 63 de 70. ¿Tenemos la imagen de la pirámide de Keops tal como la vieron los japoneses? No. Eso no lo he encontrado. Bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias, que nos hemos dado cuenta de todo lo que tenemos que agradecerle a la astronomía. Y yo quería aportar un granito de arena, la parte poética de la astronomía, porque sabes que el mayor honor que le podían hacer los dioses, los griegos, a un ser vivo era catasterizarlo, convertirlo en estrella. Lo sabes, ¿no? Sí. Que es muy bonito. Y la Osa Mayor, por ejemplo, es una mujer a la que violó Júpiter, ¿no? Y no la dejaban que se bañara en el océano porque era tío de Juno, de la mujer de Júpiter. O sea, que son unas historias muy bonitas y, bueno, solo lo quería decir que eso. Sí. Además era muy habitual cuando un nuevo gobernador, por ejemplo, ya en la época romana, tomaba posesión, yo qué sé, de gobernador de Palestina, por decir algo, pues buscaban algún fenómeno astronómico que hubiese ahí, una conjunción de planetas o alguna cosa, para acuñar monedas con la efigie de ese nuevo gobernador y ese fenómeno astronómico que de alguna manera certificaba su toma de posesión en los cielos. Y luego también, por ejemplo, muere Julio César, pues pasa un cometa y dije, ese cometa indica que Julio César ha ascendido a los cielos. O sea, también hay mucho, fuera de la mitología, también se empleó mucho. Sí, claro, miraban mucho al cielo. Sí. Es muy bonito. Bueno, Sí. mira eso. Y si siguen mirando las estrellas del cine, vuelven a hablar de estrellas. Estrellas de cine, sí. Yo tenía entendido que el desarrollo de Wi-Fi partió de la actriz e ingeniera Hedy Lamarr, ¿no? No, lo que hizo Hedy Lamarr fue un control a distancia de algo, pero no el proceso que lleva el Wi-Fi. El proceso que lleva el Wi-Fi es tremendamente complicado, porque se basa en utilizar varios canales por los que se va mandando distinta información, se hacen unos filtrados con transformadas de Fourier rápidas, que eso es un invento de los años 60, es algo mucho más sofisticado lo que hace el Wi-Fi que lo que hizo Hedy Lamarr, que sí, hizo algo que fue muy útil en su momento, pero no llega a la complejidad ni de lejos de lo que es el Wi-Fi. Lo que has hablado de las tormentas magnéticas y el efecto que puede causar importante en todos nuestros sistemas y demás, ¿está controlado y es suficientemente predecible como para poder tomar medidas antes de que eso pase? Bueno, es una de las cosas que se intenta. Digamos, ese patrullaje continuo de la actividad solar va en esa dirección. Se trata de poder mitigar al máximo los efectos. Lo que pasa es que a veces, por un mal diseño de una instalación, por ejemplo, la instalación eléctrica de Quebec, pues en otros lugares de Canadá no pasó nada y en Quebec pues les saltó todo el sistema eléctrico y estuvieron ahí un montón de horas parados. Entonces se trata de vigilar al máximo, pero claro, depende de lo intenso que sea. Los satélites artificiales, por ejemplo, si tratan de proteger bajando su actividad al mínimo, girando, a lo mejor si tienen
un escudo protector girándolo hacia el Sol, para protegerse de esas señales, de esos protones que vienen del Sol. Se trata de hacer lo máximo que se puede para proteger todas las instalaciones, pero a veces hay fallos. Porque también hay muy poco tiempo, ¿no? Porque una tormenta solar llega aquí, o sea, los efectos llegan aquí a los 4 días o 5 días. Sí, son 3, 4, 5 días. Es muy poco tiempo para poder... No, es suficiente, es suficiente. Si se ha previsto previamente poder proteger los sistemas, ¿no? Si se ha previsto previamente se pueden proteger. Salvo, ya digo, que ocurriera un evento Carrington, entonces seguramente no estaríamos preparados para algo así. Pero igual que tenemos muchas, en los sitios en que hay terremotos están preparadas las casas, ¿nuestras instalaciones en general están preparadas para tormentas magnéticas frecuentes? Bueno, los países del norte tienen que estarlo necesariamente, porque las tormentas magnéticas donde más afectan es las zonas polares, es por donde entran las partículas, porque las líneas de campo magnético las encaminan hacia aquí, es donde se ven las auroras, por otra parte. Entonces esos lugares tienen que estar especialmente protegidos. No sé si está totalmente protegido o hasta qué punto, eso ya lo desconozco. Pero lo que sí puedo contar es una anécdota. Antes de que hubiera todos esos satélites tomando imágenes del Sol de manera continua, las observaciones eran mucho más precarias. Entonces, en una ocasión nos llamaron de Ispasar, que habían tenido un problema con su satélite. Creo que el primer Ispasar que se lanzó. Entonces nos preguntaban que ese fallo que habían tenido no sabían si era de construcción, o sea, un fallo de fabricación, o si era un fallo inducido por alguna tormenta magnética o por algún flujo de protones que hubiese llegado. Entonces, bueno, estuve mirando los flujos de protones que habían estado midiéndose los últimos días, hasta el día ese de la avería, y les pude informar. No recuerdo qué es lo que les dije, pero ellos estaban preocupados porque una cosa la cubría el seguro y la otra no la cubría. ¿Alguna otra pregunta? Hola, mira, creo recordar que a principios del siglo XXI hubo un tránsito de Venus, ¿puede ser? En los primeros años del 2000. ¿Y sirvió para algo astronómicamente a vosotros? Vamos, ¿para medir algo o ya son simplemente para, no sé, para disfrutarlos? Para disfrutarlos realmente, sí. Hubo dos. Los tránsitos de Venus vienen en pares, separados por 8 años. Lo que pasa es que entre un par y otro par pasan 100 y pico años. Por eso en el siglo XX no hubo ninguno. Y a principios del siglo XXI hubo dos, en el 2005 y el 2013, creo, o algo así. O 2004 y el 2012, bueno, no sé, por ahí. No, ahora ya no sirven para eso, porque ya desde hace años existen otras maneras mucho más precisas de determinar las distancias en el sistema solar, que básicamente son el radar. Si queremos saber la distancia a Venus, lanzamos un pulso de radar, rebota, vuelve para acá, dividimos por 2 el tiempo, y esa es la distancia luz a la que está Venus. Y eso es muchísimo más preciso que ese tipo de observaciones que se hacían en los siglos XVIII y XIX. Pero como fenómeno, claro, es un fenómeno muy bonito de ver. ¿Alguna otra pregunta? El último tránsito de Venus yo creo que sí sirvió. El último tránsito de Venus yo creo que sirvió para ver con más precisión la composición de la atmósfera de Venus. Dio otro tono más se hicieron estudios al respecto. Quizás sí, no estoy enterado de ello, pero realmente cuando más se ha conocido la atmósfera de Venus es cuando se ha llegado a Venus con sondas capaces de analizarlo, ¿no? Pero sí, podría ser. Globalmente. Es posible, pero no estoy enterado de ello. Curiosidad, ¿se mantendrán los plazos? ¿Veremos nosotros aterrizar en Marte personas? En la Luna sí, en Marte lo dudo. Es
tan extremadamente caro que yo creo que cuando vayan haciendo la cuenta se darán cuenta que no es algo razonable hacer en al menos un par de décadas o quizá más, porque es muy complejo, hay que resolver muchísimos problemas, incluso de supervivencia de esas personas. Llegar a Marte no llega a Marte como en la Luna, que se llega en 3 días. A Marte se tarda quizá un año en llegar, otro año en volver, el tiempo que se esté allí. Los momentos óptimos para mandar una nave hacia Marte y luego para que regrese a la Tierra no son cualesquiera. Uno no puede hacer como la guerra de las galaxias, que allí pones marcha los motores y sales pitando. No, es cada año y medio, hay un momento óptimo, hay una ventana óptima para enviar algo para allá sin consumir mucho combustible. Bueno, las complicaciones son tantas que yo creo que el interés, aparte del propagandístico, decaerá con el tiempo y se centrará mucho más en la Luna, que eso sí es factible. Volver de Marte a la Tierra. Y luego hay que volver de Marte a la Tierra, claro, sí, sí. De hecho se habla, no sé si era Elon Musk o uno de esos, diciendo, no, los que vayan allí será para quedarse. Mandaron un coche, me parece. Mandaron un coche, sí, ¿cómo se llaman esos coches? El Tesla, por ahí, no a Marte, sino al espacio, simplemente. Está en órbita alrededor del sistema solar ahora, como la Tierra. Sí, además con un monigote, creo. Ridículos. Muchas gracias por todo. Está muy interesante. Yo solo un comentario. Yo cada vez que veo la tecnología que se ha utilizado para detectar las ondas gravitacionales, digo, esto tiene que servir para producir cantidad de cosas beneficiosas. Es que es impresionante. Sí, nunca se sabe muy bien qué es lo que se va a obtener de la tecnología que uno desarrolla, sea para detectar ondas gravitacionales, sea para ALMA, por ejemplo. ALMA tiene una cantidad de innovaciones tecnológicas tremendas, ¿no? ¿En qué momento se acabarán usando, o quizás se están usando ya algunas de ellas? Pues no tengo ni idea. Digamos, llegarán seguramente, pero la mayor parte de veces pasan desapercibidas, porque son algo tecnológico tan ajeno a nuestra vida cotidiana que no nos enteramos. Por eso yo aquí lo que he insistido es en las cosas que sí aparecen en nuestra vida cotidiana, como la vitrocerámica. Pues muchas gracias, Pere. Muchas gracias. Podéis aplaudir.